Hola, bueno, seguimos con la clase del curso del rol de las imágenes en práctica médica. Vamos a hablar un poco de lo que son los senos paranasales y el cavum. Primero vamos a hacer una valoración de anatomía, qué patrones radiológicos de acuerdo a la edad pediátrica, valorando la vía aérea, ¿no? Recuerden que dentro de la vía aérea tenemos la cavidad bucal, las fosas nasales, las cavidades paranasales, el cavum, la faringe, laringe, tráquea y bronquios. Siempre que valoremos la vía aérea, hay que valorar desde el punto de vista clínico si no hay malformaciones craneofaciales, que dan aspectos particulares y características que hay que valorar en la vía aérea. ¿Cuáles son algunas características visibles a nivel macizo facial? El labio leporino, con paladar hendido. Acá están viendo el labio leporino con el paladar hendido, que es completa y unilateral. A veces tenemos, igual que el anterior, pero bilateral, paladar hendido con labio leporino. Y muchas veces no es visible, por lo cual hay que tratar de buscarla, como puede ser solamente un paladar blando, hendido, que hay que valorarlo con la clínica, mirar la boca, a veces introducir el dedo para ver si no tenemos un paladar hendido. Esta característica puede producir alteración, no solamente en la respiración, sino en la deglución del paciente y producir hasta aspiraciones bronquiales, ¿no? A veces los pacientes tienen micrognatia, es decir, hipoplasia del maxilar inferior, que en una radiografía, lo vamos a ver en una radiografía de cuello de perfil, podemos ver cómo el maxilar inferior, al ser chico, me lleva el paladar, lo que es la lengua, perdón, hacia atrás y me va a disminuir lo que es la orofaringe, produciendo obstrucción por retroposición de la lengua. Una de las características que tienen esta micrognatia es el síndrome de Pierre-Robin y otras malformaciones del primer arco branquial. Si lo miran en el examen físico van a notar como el maxilar inferior está pequeño, casi como que no tuviera maxilar inferior, y se va a ver de esta forma el paciente. Otra cosa particular que tienen que saber en pediatría son los senos paranasales, que esto siempre digo que es muy importante porque yo noto en el trabajo diario que muchas veces piden radiografía de senos paranasales cuando no necesitarían pedirlo. Primero quiero hacer le quiero dar una información que está en mucha literatura, que se dice que uno de los principales gastos o gastos públicos o gastos innecesarios son la radiografía de cráneo por traumatismo de cráneo y la radiografía de senos paranasales. La radiografía de cráneo, no quiero entrar ahora en lo que es cráneo, pero muchas veces dice que la información que da una radiografía de cráneo muchas veces nos sirve para lo que queremos saber del paciente, ya que no tenga fractura no quiere decir que no tenga problema intracraneal y que tenga fractura no quiere decir que tenga problema intracraneal. Entonces, a veces la discusión es si necesita una radiografía o en el caso que ya tiene problemas clínicos, pasar una tomografía. Pero no viene el caso que hablemos de la parte de cráneo. Sí de lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales muchas veces piden senos paranasales cuando todavía no se pueden valorar adecuadamente los senos por la edad del paciente o muchas veces clínicamente tienen clínica de sinusitis, ya sea porque tiene secreción secreción con el baja lengua o dolor de cabeza, tiene todo para una sinusitis. Ha pasado que yo lo veo, piden radiografía de senos paranasales, la radiografía de senos paranasales le da normal y terminan haciendo el tratamiento igual. Entonces muchas veces manejarse con la clínica, si uno sospecha una sinusitis, hacer tratamiento y en el caso que no mejora con el tratamiento, ahí sí plantear una radiografía, pero no para el diagnóstico en sí, ya que si la radiografía no le da información que sospechaban clínicamente, lo terminan haciendo el tratamiento igual. Entonces siempre digo, manéjense con la clínica y de acuerdo a cómo mejora o no mejora el tratamiento, ahí realicen una radiografía. Primero que quiero que acordarse que los lactantes menores de 2 años
normalmente puede existir una opacificación de los senos normal. ¿Por qué? Porque están en pleno desarrollo sus senos. Entonces va a haber un engrosamiento causado por el ligero edema que va a tener por el desarrollo, por lo cual siempre en los menores de 2 años se recomienda no realizar radiografía de senos paranasales, ya que no es fiable para evaluar sinusitis. Otra cosa que tienen que valorar a la hora de los senos paranasales es que hay variaciones individuales de tamaño y de forma en cuanto a la neumatización de los senos. Entonces no busquen que sean todos iguales. Hay senos un poco más grandes, senos un poco más chicos, de acuerdo a la edad van cambiando. Y muchas veces la apariencia con los tejidos blandos cuesta verlo por el tamaño de los senos. En cuanto a la fisiología de los senos maxilares y las celdillas etmoidales comienzan a neumatizarse antes de los 6 meses, pero completan su neumatización a los 10 años. Entonces pueden tener esa alteración todavía que se está neumatizando, todavía por una cuestión fisiológica y que están madurando esos senos. Los senos frontales comienzan a neumatizarse entre los 4 y los 8 años y los senos esfenoidales comienzan a neumatizarse a partir de los 10 años. Entonces, otro error que yo veo que piden es que muchas veces piden para senos paranasales piden mentonasoplaca y frontonasoplaca. Yo siempre recomiendo que pidan la mentonasoplaca, valoren la mentonasoplaca y en el caso que tengan duda pasen a la frontonasoplaca para no irradiar 2 veces a un paciente que con una radiografía lo hemos hecho el diagnóstico. Sobre todo lo que buscamos en pediatría, valorar los senos maxilares, que con una mentonasoplaca se ve tranquilamente. Bien, entonces, los senos maxilares, que son estos que están viendo acá, por debajo de las órbitas, y las celdillas etmoidales que la van a ver en la parte de la región superior nasal. Recuerden que empiezan a neumatizarse antes de los 6 meses, pero completan la neumatización a los 10 años. Esto que están viendo acá es una mentonasoplaca con boca abierta. A veces en pediatría cuesta hacer con boca abierta, pero con boca abierta para poder valorar los senos esfenoidales que se van a ver en esta zona. Fíjense que los frontales todavía no se están viendo, no están neumatizados y es normal, no es patológico. Después tenemos los senos frontales que comienzan entre los 4 años y los 8 y lo vamos a ver en la parte superior e interna de las órbitas, que lo van a ver neumatizado. Y siempre, como nos dije en la radiografía anterior, siempre comparen los senos con las órbitas. Tienen que tener la misma opacidad que las órbitas, no tienen que ser mayor. Fíjense que acá, en este caso, que es una mentonasoplaca, tranquilamente permite valorar los senos y permite valorar tanto los senos maxilares como los senos frontales. Y recuerden que el seno esfenoidal, el que lo van a ver con la boca abierta, comienza a neumatizarse a partir de los 10 años. Entonces no es necesario solicitarlo de entrada. Hice la radiografía de senos paranasales, la mentonasoplaca, como dije antes, se proyecta, se ve muy bien, con boca abierta en la parte superior, que lo van a ver acá. Bien, entonces, en un adulto van a tener todos los senos neumatizados. De los 4 a 8 se empieza a verse lo que son los senos maxilares y los senos frontales. Y en menores de 3 años van a ver los senos maxilares y los senos etmoidales, que recuerden que muchas veces tiene variaciones anatómicas por una cuestión de su fisiología que recién se está neumatizando y no completó su neumatización normal. Entonces, en los bebés de 0 a 3 años, que yo no recomiendo que hagan radiografía de senos paranasales, lo que van a encontrar son parcialmente los senos maxilares y etmoidales, que puede haber variaciones, por lo cual se tiende a la confusión. Después de los 4 a los 8 ya empezamos a ver los frontales y bueno, en adultos ya vemos todos. Acá podemos ver una mentonasoplaca de una persona adulta o joven, que lo que estamos viendo ya con boca abierta, una mentonasoplaca, que podemos ver muy bien los senos maxilares, compárenlos con las órbitas, los senos frontales, que no son todos iguales de paciente a paciente, pues tiene variaciones personales, y el seno esfenoidal que se ve muy bien, y algunas celdillas etmoidales que se están viendo en esta zona. Fíjense que con una mentonasoplaca podemos valorar bastante casi todos los senos. En esta mentonasoplaca podemos ver el engrosamiento de mucosa que hay en el seno maxilar derecho, que se ve muy bien, y el seno maxilar izquierdo que está normal. Acá en este caso también hicieron una frontonasoplaca, para valorar los senos, que tranquilamente se podría ver en la mentonasoplaca, también se pueden valorar. Entonces,
La mentonasoplaca sirve muy bien para ver los senos frontales y maxilares, y la frontonasoplaca sirve más que nada para ver las helichat etmoidales, que la van a ver en la parte interna de la órbita, y sobre todo para valorar las coanas, a ver si no tiene desplazamiento del tabique o hipertrofia de cornetes, que también se puede valorar en esta, pero bueno, muchas veces es más valorable en la frontonaso. Siempre que pidan una radiografía de senos paranasales, se recomienda que la radiografía de senos paranasales sea de pie, porque justamente nosotros tenemos que saber si el líquido o lo que tiene dentro del seno está libre o no. Si ustedes lo hacen de cúbito dorsal o acostado, muchas veces ven una opacidad completa del seno y no saben si está el líquido libre o es todo opaco el seno. En cambio, de pie, cuando es líquido, tiende a descender y formar el nivel hidroaéreo y nos permite saber que lo que tiene es secreción líquida dentro del seno. Hay otra técnica que a veces se pide, es para valorar sobre todo el seno frontal, que es de cúbito lateral, que sirve para valorar el seno frontal. Siempre que se haga de pie, nos permite ver, como dije antes, los niveles hidroaéreos en su interior. Entonces, no solicitar radiografía de senos paranasales en menores de 2 años, ya que no da mucha información y tiende a la confusión. Una radiación X interpretada como normal, con hallazgo clínico típico de sinusitis, muchas veces no cambia la conducta y termina siendo tratamiento igual como sinusitis, a pesar de que la radiografía es normal. Entonces, muchas veces se preguntan, ¿para qué piden una radiografía si al final le van a hacer tratamiento igual? Y siempre digo yo, reserven las radiografías de los senos para pacientes que no responden al tratamiento o que tienen alguna presentación inusual. Y como primer radiografía, soliciten mentonasoplaca y en el caso de dudas, pidan frontonasoplaca, pero sobre todo para ver las helichat etmoidales. No lo pidan de rutina el par radiológico como piden en adulto fronto y mentonasoplaca, sino empiecen con la mentonasoplaca y valoren esa radiografía antes de pedir la frontonaso. Todo por lo mismo, como hablamos antes en la radiografía de tórax, en el tema tórax, siempre tratamos de disminuir la radiación lo más que se puede en pediatría. Por eso siempre se recomienda ir paso a paso. En cuanto al cabo, lo mismo. Vamos a reconocer algunas estructuras normales. Esta es una radiografía de perfil de Kabun. La radiografía de perfil de Kabun se hace con el paciente rayo de perfil sería, y lo que se hace para partes blandas con boca cerrada. Es importante que esté la boca cerrada para que el paciente respire bien por la nariz. Y de esta forma tenemos que asegurarnos que se vea bien las partes blandas, que no solo sea hueso, sino partes blandas. Y vamos a ver un poco de anatomía. Pase de cráneo, silla turca, todo esto tienen que valorar, por más que pidan de Kabun, tienen que valorar todo lo que es la radiografía. El límite anterior del adenoide, es decir, tenemos que valorar la parte blanda del adenoide para ver si no tiene una hipertrofia o no, o sea, tenemos que verlo recto, a lo máximo levemente convexa, pero no con una convexidad importante que disminuya la luz de la rinofaringe. Hay que valorar el calibre de la luz rinofaringe para ver si tiene hipertrofia o no. El velo del paladar, paladar blando sería este es el paladar duro. El límite anterior de la orofaringe, que está dado por la lengua, está la parte posterior de la lengua. Como dije antes, valorar el espesor del adenoide, lo que es la amígdala faringia, ver si es recta o suavemente convexa, no tiene que ser con una convexidad importante, y valorar el calibre de la luz aérea a nivel de la rino y orofaringe. Ahora vamos a ver algunas patologías de partes blandas que podemos encontrar en el Kabun. Esto es una hipertrofia de amígdala que lo van a ver muy bien. Van a ver cómo aumenta la convexidad de las partes blandas con disminución de la luz de la rinofaringe. Siempre tiene que ser con boca cerrada, acuérdense. Entonces, al aumentar el espacio tejido adenoideo, va a disminuir la luz aérea. Hablando un poco de la forma de respirar, muchas veces los pacientes vienen porque tienen estridor, estridor que hacen un ruido al respirar, que puede ser un estridor inspiratorio, cuando inspiran hacen un ruido, puede ser un estridor bifásico, es decir, inspiratorio y expiratorio, que habla más de lo que es la tráquea, o un estridor expiratorio que a veces se da en los bronquiofuentes. Entonces, lo primero que tenemos que valorar en una radiografía de cuello
de perfil, que cuando la piden, tienen que pedir radiografía de cuello de perfil para partes blandas, porque si no piden partes blandas, muchas veces la hacen de cuello para cervical y no van a valorar partes blandas. Y lo que tienen que mirar siempre en una radiografía de cuello para partes blandas de perfil es que tenga buena técnica. ¿Y cómo es la buena técnica? Tiene que ser siempre en inspiración e hiperextensión del cuello. Si lo hacen en expiración sin la hiperextensión, muchas veces aumenta las partes blandas, como están viendo en esta, aumentan las partes blandas y la confunden con patología y en realidad es porque tiene mala técnica. Siempre tiene que ser con inspiración, como están viendo acá, y hiperextensión del cuello para que no me aumenten las partes blandas. Viendo un poco de anatomía, base de lengua, el maxilar inferior, epiglotis, repliegue arítono-epiglótico. Ahí están viendo parte de la odontoides, el arco anterior del atlas. Eso que están viendo ahí es el conducto auditivo. Ojo con la oreja, que muchas veces la oreja se superpone la parte inferior de la oreja a la parte aérea de la orofaringe y lo confunden con patologías. Van a ver una imagen lobular acá y van a pensar que es una patología y es el lóbulo de la oreja. Tener cuidado. Paladar blando, amígdala palatina y amígdala faríngea. Siempre tienen que valorar todo eso y no se olviden de cuando ven a la parte inferior del cuello, valorar todo lo que es la vía aérea con la glotis y la tráquea. El espacio retrofaringio que están viendo acá, normalmente tiene que ser menor de 5 milímetros y cuando ya llegamos a la altura del esófago no tiene que ser superior al diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral. Vamos a ver algunas patologías. Ahí están viendo en esta que tienen engrosamiento de partes blandas a nivel de faringe. Todo el espacio prevertebral está aumentado. Aumento de partes blandas. Vamos a ver un poco de anatomía. Base de la lengua. Paladar blando. Borde anterior de faringe. Perdón, sería el borde posterior de lo que es la oro y la hipofaringe. O sea, el espacio blando prevertebral. Amígdala palatina. Epiglotis. Repliegue arítono-epiglótico. Tráquea. Y miramos acá, tiene un aumento del espacio blando prevertebral, dijimos que podía ser hasta 5 milímetros. Y uno de los primeros que tiene que sospechar es que puede tener conglomerado de anomegalias, porque en esa zona tenemos muchos ganglios, o un absceso retrofaringio. Cuando tenemos el aumento de partes blandas en esa región, se recomienda hacer un estudio de imágenes que se puede valorar esa zona, como es la tomografía, y nos permite valorar toda esa zona, ya sea con corte axial o reconstrucción. Siempre recomiendo hacerlo con contraste por la duda que tenga un absceso retrofaringio. Vamos a otra radiografía de perfil de cuello, de partes blandas. Repasamos anatomía, base de lengua, posterior de lengua, el borde de partes blandas prevertebrales, el aritenoide, la glotis, la tráquea. Ahí estamos viendo parte del cartílago, epiglotis y lo que recuerdan que se dije que es el borde del repliegue aritenoepiglótico. Si ustedes miran con cuidado, lo que es la epiglotis, la pueden mirar, está engrosada. Esta epiglotis está engrosada. Y lo mismo que el repliegue aritenoepiglótico también está engrosado, está aumentado. Cuando tienen la epiglotis aumentada y el repliegue aritenoepiglótico también está aumentado, tienen que sospechar que hay una inflamación de lo que es la epiglotis y hay que pensar que es una epiglotitis, ¿no? En este caso fue una epiglotitis. Entonces muchas veces con esa tos traqueal que tienen, a veces pueden pensar que le cuesta, que tiene esos ruidos inspiratorios, piensen también que puede tener epiglotitis. Bien, repasando un poco la anatomía, vemos de nuevo borde posterior de la lengua, amígdala palatina, borde anterior de partes blandas prevertebral, la epiglotis,
el repliegue aritenoepiglótico, la laringe en este caso, porque estamos más arriba de la tráquea, la laringe, y vemos que hay una disminución del calibre de la laringe por debajo de lo que sería la glotis. Entonces tenemos que sospechar que este paciente tiene una estenosis subglótica, ¿no? Es muy importante valorar toda la vía aérea hasta donde llega la vía aérea del cuello. En este caso fue por una laringitis subglótica. Puede ser por una estenosis congénita o adquirida por alguna intubación, pero bueno, en este caso fue por una laringitis subglótica de este paciente. La laringitis subglótica, hay una memotecnia que está buena, comparar con el vino, sobre todo en la radiografía de frente, que es donde mejor se ve. Para aquellos que toman vino, fíjense, saben que la botella de vino blanco es diferente a la de vino tinto. La de vino blanco tiene el cuello más largo, la de vino tinto tiene más corto, y se dice que cuando hay una laringitis subglótica se asemeja más a lo que es el vino blanco porque tiene un cuello más largo. Es como que el área fisiológica de la laringe que tenemos disminuido de calibre se hace más larga, porque normalmente tenemos en la zona de la glotis hay una disminución de la laringe. Hay una disminución por la zona de la glotis, que lo van a ver como si fuera el pico del vino tinto, y después vuelve a su normalidad de calibre. Cuando esta disminución se prolonga, se hace más larga, sospechen que tiene una laringitis subglótica. Bien, yo sé que a lo mejor quedan dudas con esto, pero yo quiero que se lleven en claro de que cualquier duda que tienen en cuanto a una radiografía, ya sea de partes blandas o de senos paranasales, muchas veces, sobre todo a nivel público, no salen con informe de la radiografía. Acérquense a alguien de imágenes para valorar o para sacarse aquellas dudas, y en el caso que tienen que solicitar otro estudio de mayor radiación o de mayor importancia, siempre pregunten a ver cuál es el mejor método para seguir progresando en la identificación de la patología que sospechan. Bueno, muchas gracias.